La información recuperada recientemente también nos ha permitido plantear una serie de hipótesis sobre el uso ritual y político de la ciudadela por parte de los grupos que mantenían el control de las estructuras del poder. Desde mi perspectiva, la ciudadela no fue la sede del poder político y militar, y a la luz de nuevos datos, propongo que funcionó como uno de los primeros más importantes santuarios públicos que existieron en la antigua ciudad de Teotihuacán. Desde esta perspectiva, la ciudadela fue un santuario concebido, planeado y construido para dar cabida a miles de personas que participaban en los rituales que periódicamente reactualizaban el mito de la creación original y el surgimiento de la montaña sagrada, y con ello el inicio del tiempo mítico. Iniciaré citando de manera muy breve los trabajos realizados en la ciudadela, para después presentar la información y los datos de las últimas excavaciones que he conducido en este complejo. Siguiente. El complejo arquitectónico de la ciudadela ha sido intervenido en varios momentos por diferentes investigadores. Siguiente. Los primeros trabajos fueron realizados entre 1895 y 1905 por Leopoldo Batres, quien exploró el basamento localizado inmediatamente al norte del acceso a la ciudadela. Siguiente. Entre 1917 y 1922, Manuel Gamio, como parte del proyecto La población del Valle de Teotihuacán, emprendió la exploración del templo de la serpiente emplumada, llamado por él Templo de Quetzalcóatl, descubriendo la fachada poniente que se encontraba en parte cubierta por la plataforma adosada. Con la colaboración del arquitecto Ignacio Marquina, llevó a cabo la exploración y restauración de las plataformas interiores, 12 de los 15 basamentos ubicados en la parte superior de las plataformas. También realizaron excavaciones en la parte superior del basamento de la serpiente emplumada, donde descubrieron entierros y ofrendas. Siguiente. En 1925, Pedro Dosal efectuó varios pozos en las esquinas del basamento con objeto de investigar su cimentación y determinar sus dimensiones de manera más precisa. Localizó las fosas de entierros depositados como ofrenda para la construcción del edificio, recuperando materiales de concha, obsidiana y piedra verde. Siguiente. En 1939, José Pérez, por instrucciones del arqueólogo Alfonso Caso, excava varios pozos frente a las escalinatas del templo y del edificio avisado, así como en el altar central. Frente al templo encontró dientes mutilados con incrustaciones de pierita, caracoles, objetos de concha, obsidiana y figuritas de piedra verde, entre muchos otros, que, como posteriormente confirmaría Rubén Cabrera, eran parte de una gran ofrenda dedicada para consagrar la construcción del edificio. Siguiente. En los años 70, David Drucker y Evelyn Rattray, como parte del equipo de René Milón, realizan excavaciones estratigráficas en la plataforma interior norte. Los trabajos del proyecto arqueológico Teotihuacán, por sus siglas PAT 1980-1982, bajo la dirección del maestro Rubén Cabrera, tuvieron como objetivo entender el significado de la ciudadela y la función que desempeñó en la estructura del estado Teotihuacán. Se trabajó en la exploración de las áreas ubicadas al norte y sur del templo, liberándose el último nivel constructivo de los conjuntos 1C, 1D y 1E. Las excavaciones en estos conjuntos permitieron recuperar una gran cantidad y variedad de materiales que fueron utilizados por los grupos o individuos que ocupaban estos espacios. Jarquín analizó todos los materiales recuperados en el conjunto 1D,
concluyendo que probablemente fueron espacios utilizados como moradas de los grupos sacerdotales encargados de conducir el ritual y el culto a la serpiente emplumada. En cuanto a los materiales del conjunto 1E, lamentablemente nunca se analizaron y no se puede saber qué función tenía este conjunto. Durante los trabajos del PAT 80-82 se realizaron excavaciones estratigráficas en ambos conjuntos. Sin embargo, no lograron establecer la temporalidad de los diferentes niveles constructivos. Siguiente. Con objeto de tener mayor información, entre 2003 y 2005 realizamos más de 80 unidades de excavación en ambos conjuntos que incluyeron pozos estratigráficos, calas y excavaciones extensivas. Recuperamos excelente información para reconstruir la secuencia constructiva y conocer la distribución espacial de la subestructura cubierta por el nivel explorado y restaurado por el equipo de Rubén Cabrera, que es el que actualmente se encuentra expuesto al público. Recuperamos también una gran cantidad de cerámica que ha sido completamente estudiada, logrando establecer la secuencia temporal de los diferentes niveles constructivos. Siguiente. Recuperamos cientos de fragmentos de pintura mural sobre lodo. Se trata de las pinturas más antiguas hasta ahora registradas en Teotihuacán, pertenecientes a los niveles de ocupación inferiores fechados para la fase Tzacuali y Micautli. Siguiente. Regresando a los trabajos del PAT, en aquellos años se excavaron las estructuras localizadas sobre la plataforma este y la estructura 1B', así como un espacio al norte de la ciudadela, donde el arqueólogo Ignacio Rodríguez exploró un taller donde se manufacturaban los incensarios tipo teatro, proponiendo que tanto la producción como su distribución estuvo controlada por el Estado teotihuacano. Siguiente. También se realizaron trabajos en toda la explanada con motivo de la introducción de un sistema de riego. Desafortunadamente, debido quizás a las premuras y urgencias de terminar los trabajos, las excavaciones y el sistema de registro no fueron realizados de manera sistemática y ocasionaron daños a muchas subestructuras. Vale la pena señalar que el sistema de riego funcionó muy poco tiempo después de concluir el proyecto, quedando en desuso por falta de mantenimiento. La localización de diversas subestructuras durante el proyecto a su cargo permitió a Rubén Cabrera reconocer la existencia de un nivel que denominó pre-ciudadela. Con las exploraciones en la estructura 1B' y la información obtenida de otros colaboradores, comenzó a estructurar la secuencia arquitectónica de la ciudadela. Siguiente. La arqueóloga Patricia Quintanilla exploró parcialmente un profundo pozo ubicado frente a la escalinata del edificio adosado, que más tarde se confirmaría que era la entrada principal al túnel bajo el templo de la serpiente emplumada. También liberó tramos del drenaje que en alguna época desaguaba al espacio de la ciudadela. Siguiente. Como parte de la estrategia que implementamos para dar solución al problema de conservación del templo de la serpiente emplumada, en 2002 y 2003 lo exploramos y liberamos completamente, descubriendo que habría sido clausurado por los teotihuacanos alrededor del 250 después de Cristo, colocando en su interior los restos de al menos 50 individuos que habrían sido sacrificados y dedicados como ofrenda de clausura. La clausura de todo el sistema de drenaje nos llevó a proponer que la ciudadela se inundaba periódicamente para representar el momento en el que la montaña sagrada emergía del mar primigenio. Siguiente.
Entre 1988 y 1989, el Templo de la Serpiente Emplumada es intervenido por Rubén Cabrera y George Cowell, con la colaboración de Saburo Sugiyama. Logran el hallazgo de una de las mayores evidencias de sacrificio humano realizado en Teotihuacán. El proyecto Templo de Quetzalcóatl realizó excavaciones tanto al exterior, en los 4 lados del edificio, como en su interior, mediante un túnel. Permitió el descubrimiento de los restos de 118 individuos, hombres y mujeres con las manos atadas en la parte posterior, fueron ofrendados para conmemorar el inicio de la construcción del Templo de la Serpiente Emplumada. Siguiente. Los individuos portaban ornamentos como pectorales con mandíbulas humanas de cánidos y otros de concha, simulando dientes humanos. Aparentemente se trataba de individuos de alto estatus social. Siguiente. Algunos presentaban deformación craneal, incisiones e incrustaciones dentales y se acompañaban de extraordinarios objetos de concha, obsidiana, piedra verde y discos de pizarra. Siguiente. Una de las principales aportaciones interpretativas se debe a Rubén Cabrera, quien planteó que la disposición de los cuerpos en cada entierro en grupos de 1, 4, 8, 9, 18 y 20 mantenía una estrecha relación con el pensamiento cosmogónico y el sistema calendárico. Sobre la base de las ideas de Rubén Cabrera, poco tiempo después, López Dostín, López Luján y Sugiyama plantean una propuesta interpretativa del Templo de la Serpiente Emplumada vinculada con el inicio de la cuenta de los días, del calendario y del tiempo mítico. Siguiente. Proponen que la escultura que carga la serpiente es Zipacli y no Tlaloc o el Díaz del Moño, como lo había propuesto Alfonso Caso. Esta nueva interpretación dio un significado muy elocuente, estableciendo una relación entre la serpiente emplumada y los grupos de poder que portan y usan el símbolo del Zipacli como tocado para ostentar y justificar su posición en la estructura social. Los fechamientos por Carbono 14 determinaron que la construcción del templo habría sucedido hacia el 250 después de Cristo. Sin embargo, el hallazgo de un túnel que se origina en la esquina sureste del basamento permitió registrar la presencia de otro edificio mucho más antiguo, denominado como Pretemplo de Quetzalcóatl por Sugiyama. Siguiente. El hallazgo de numerosos fragmentos de piedras esculpidas que podrían haber sido parte de este antiguo edificio fueron descubiertos en el túnel que actualmente se explora, lo cual se fortalece la hipótesis de la existencia de un antiguo edificio que pudo haber sido destruido para sobre sus restos edificar el que conocemos como Templo de la Serpiente Emplumada. Siguiente. En 1992, como parte de los trabajos del Proyecto Especial Teotihuacán, dirigido por el doctor Eduardo Matos, se excava la parte posterior del Templo de la Serpiente Emplumada. Siguiente. Desde 2002 y hasta 2009, inicia con el arqueólogo Sergio Gómez el proyecto de investigación y conservación del Templo de la Serpiente Emplumada, un ambicioso programa de investigación y conservación enfocado originalmente a la conservación del templo y la solución de diversos problemas académicos. En 2003, la fachada poniente del templo está intervenida por el equipo del arqueólogo Rogelio Chong. Los estudios realizados permitieron identificar los factores del deterioro y proponer una solución para su conservación. Trabajamos intensamente durante 3 años seguidos hasta que una decisión política de los funcionarios en turno ordenó la suspensión de todos los trabajos de conservación e investigación. El proyecto de investigación y conservación del Templo de la Serpiente Emplumada, o PICSE,
además de obtener novedosa información sobre la secuencia de ocupación del complejo de la Ciudadela, derivó en 2 proyectos con diversas líneas de investigación. Siguiente. El proyecto Tlalocan consiste en la exploración del túnel bajo el templo de la Serpiente Emplumada. Es sin lugar a dudas uno de los mayores y más importantes descubrimientos arqueológicos realizados en Teotihuacán. Siguiente. En tanto, el proyecto Primeras Ocupaciones en Teotihuacán, bajo mi coordinación desde el 2006, ha tenido como objetivo investigar y caracterizar la primera ocupación de la ciudad en esta área. Los trabajos del PAT 8082 incluyeron, como antes mencioné, la realización de una serie de excavaciones en la Gran Plaza, motivadas por la instalación de un sistema de riego. Siguiente. Estos trabajos permitieron localizar restos de subestructuras y la obtención de información sobre las primeras ocupaciones sucedidas en el espacio donde habría de construirse la Ciudadela. Rubén Cabrera supuso en aquellos años que se trataba de un asentamiento rural que habría sido desplazado para construir la Ciudadela y les denominó pre-Ciudadela. Excavó también otras estructuras en la Calzada de los Muertos que pertenecen a este mismo nivel, indicando que el asentamiento tenía una extensión mayor. Siguiente. Los arqueólogos Marta Monzón y Manuel Romero, encargados de las excavaciones de salvamento en la Gran Plaza, exploraron y registraron los límites de una estructura que posteriormente fue excavada casi completamente por nosotros y que denominamos como estructura 5 del nivel pre-Ciudadela. Siguiente. Diversos elementos nos han permitido plantear la hipótesis de que la estructura 5 fue una cancha para jugar a la pelota. Siguiente. Pero además hemos corroborado que esta estructura, que pudo tener más de 123 metros de longitud y que corresponde al nivel anterior a la construcción de la Ciudadela, funcionó durante algún tiempo con el templo de la Serpiente Emplumada. Siguiente. Luego de llevar a cabo diversas temporadas, hemos corroborado que el aspecto que tiene la gran explanada es producto de un proceso que involucró múltiples modificaciones, adquiriendo la configuración actual a lo largo de fases posteriores. Esto modifica nuestra perspectiva del uso del espacio, pues la Ciudadela no siempre tuvo la apariencia que vemos en la actualidad. Siguiente. Las excavaciones que llevamos a cabo desde 2002 en la Ciudadela y en áreas aledañas han permitido obtener información sobre las características formales de la ocupación de fases tempranas. Se han explorado varios conjuntos, estructuras arquitectónicas y otros elementos que corresponden a los más antiguos en esta parte de la ciudad. Siguiente. Uno de los elementos más antiguos, fechado de la fase Tlatlachique, fue localizado durante las excavaciones y corresponde a una de las mayores obras hidráulicas hasta ahora exploradas, el cual estuvo conformado por un sistema de canales utilizados para el riego. Sorprendentemente, también descubrimos que estos canales, que originalmente debieron ser parte fundamental del sistema de producción agrícola, fueron clausurados aproximadamente 200 años después de su construcción. Hemos planteado que la supresión de este y otros elementos similares descubiertos en varias partes de la ciudad implicó un cambio en el sistema de producción general. La agricultura dejó de ser el factor principal de la economía en el valle, ocupando un lugar secundario, tomando su papel principal la producción artesanal especializada. Evidentemente, se trató de un cambio avalado por el Estado teotihuacano, así como el inicio de una transformación del espacio agrícola en otro de características urbanas. Siguiente.
junto con las primeras subestructuras detectadas en la pirámide de la Luna. Las construcciones que hemos explorado en el área donde tiempo después fue edificada la ciudadela fueron probablemente construidas alrededor del 50 después de Cristo. Estas construcciones se realizaron en torno a dos elementos que ya para entonces tenían un importante significado religioso: el que se ha denominado como pretemplo de la serpiente emplumada y el túnel localizado a 15 metros por debajo de aquel. Una de las hipótesis que hemos postulado es que la conducción del culto en lo que pudo haber sido uno de los primeros y más importantes santuarios en la fase Tzacualí era probablemente conducido por los grupos de individuos que ocupaban una serie de conjuntos contemporáneos a este primer edificio, distribuidos en el área de lo que más tarde fue la Gran Plaza. Siguiente. Hasta el momento hemos podido explorar 3 conjuntos y 13 estructuras. Los conjuntos 1 y 2 se ubican el primero hacia el sur de la plataforma adosada, en tanto que el segundo al norte. El conjunto 3 se localiza inmediatamente al oeste del conjunto 1. La estructura 4 se ubica al sur del 1, en tanto que la estructura 5 se encontraba al extremo poniente de los conjuntos, ocupando la parte central de lo que tiempo después sería la Gran Plaza. Las estructuras 6 a 13 se ubican hacia la sección sureste de la plaza. Siguiente. De acuerdo con la cronología asignada para estos conjuntos, es claro que desde la fase Tzacualí existía en este lugar un complejo de estructuras de carácter cívico-ceremonial. Siguiente. La información que se obtuvo entonces de estas excavaciones es, en primer lugar, la orientación de las construcciones del nivel pre-ciudadela, que son orientaciones que se difieren de las épocas posteriores. Estos edificios tienen entre 11 grados al este del norte magnético y otros edificios de entre 137 y 142 grados. Siguiente. También lo que destaco son los materiales utilizados para estos niveles constructivos, los niveles más antiguos, que son el tepetate y no el tezontle, y acabados unos sobre lodo, polícromos, y otros sobre estuco. Siguiente. También desde esta época se infiere relaciones con otras regiones de Mesoamérica por los materiales que se encontraron en los niveles más antiguos, que son, por ejemplo, eso es nada más un ejemplo, la mica del valle de Oaxaca, la jadeíta de Guatemala y varios recipientes cerámicos de diferentes partes de Mesoamérica como Morelos, Puebla, Oaxaca y del Golfo. Siguiente. Conclusiones. Siguiente. Entonces, estas excavaciones que fueron llevadas a cabo por el PICSE determinaron esencialmente 3 niveles constructivos. El primero, el asentamiento agrícola, con los diversos canales que se encontraron al norte del complejo de la Ciudadela. Siguiente. Los primeros vestigios de la primera ciudad de Teotihuacán, unos encontrados al sur de la plataforma adosada. Siguiente. Entonces aquí una reconstrucción del complejo de la pre-ciudadela, lo que hubiera existido antes de la construcción del complejo de la Ciudadela. Siguiente. Y actualmente cómo se encuentra la Ciudadela. Con unas estructuras, de hecho, que se conservaron desde el nivel pre-ciudadela, que es la estructura 1B'. Siguiente. Los estudios del profesor Rubén Cabrera han sido indispensables al conocimiento de las primeras ocupaciones pre-ciudadela. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación para participar en este muy merecido homenaje que hacemos a nuestro querido Rubén Cabrera Castro, también pues a los organizadores y a ustedes por estar presentes aquí. Voy a hablar muy rápidamente, tengo media hora para hablar, dar una perspectiva muy general de la importancia de los trabajos arqueológicos desarrollados por el profesor Rubén Cabrera, particularmente en este sitio, la siguiente, en este sitio, este lugar tan importante que conocemos como La Ventilla. Durante muchos años, desde que se comenzó a hacer las exploraciones en Teotihuacán, pues lo que más destacaba era la parte cívico-ceremonial, la parte donde están los grandes monumentos, los monumentos más importantes, más grandes, como son la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna. En los años 60, cuando Rubén Cabrera participa en este proyecto dirigido por el doctor Ignacio Bernal, pues es cuando se exploran estos edificios y como mencioné, durante mucho tiempo pues era la parte que todo el mundo tomaba en consideración. Por esa razón, cuando justamente se presenta la oportunidad de explorar más allá de lo que era el centro ceremonial, Rubén Cabrera tiene la idea de precisamente complementar y ahondar más en la información sobre el modo de vida de la población en general de Teotihuacán. Se conocía muy poco hasta ese momento. Se habían explorado algunos conjuntos como Tititla, Tetelco, Zacuala, Yayaguala, pero no eran suficientes para entender realmente cómo era la vida en la antigua ciudad de Teotihuacán. Cuando el doctor René Milon elabora este plano, el plano de la ciudad de Teotihuacán, que fue un logro realmente asombroso, considerando la época en que se realiza y con la tecnología que se aplicaba en esos años, pues él sugiere, no solamente sugiere información muy importante, entre ellos que la ciudad posiblemente estaba organizada en barrios. Él lo sugiere, lo plantea como tal, pero obviamente no se habían hecho excavaciones en el sentido para poder corroborar y entender cuál era la conformación y cuál era la estructura, cómo se componían los barrios de la antigua ciudad de Teotihuacán. En esa época se habían descubierto evidencias de la presencia de un barrio foráneo. Se había descubierto el doctor René Milon durante sus reconocimientos de superficie la existencia de un barrio ocupado por gentes que habían migrado de Oaxaca y se habían establecido al oeste de lo que es la ciudad de Teotihuacán. Se había también descubierto un barrio donde posiblemente fue ocupado por comerciantes mayas y de la costa del Golfo de México, ubicado hacia el este de la Pirámide del Sol. Yo tuve la oportunidad, años después, de excavar un conjunto que lo marco ahí en color azul, que he propuesto que se trataba de un conjunto ocupado por gentes, grupos humanos que habían migrado de Michoacán y que durante muchos siglos, varios siglos, al igual que los ocupantes del barrio zapoteco y el barrio de los comerciantes mayas y de la costa del Golfo, habían preservado las tradiciones de sus lugares de origen. Por tal razón, representaba una extraordinaria oportunidad abordar y explorar el problema de los barrios de Teotihuacán. Antes de comenzar, de trabajar ahí bajo las órdenes de Rubén, colaboré con Rubén desde 1992 hasta varios años después, realizando trabajos allí en La Ventilla. Fui su chalán, su ayudante durante mucho tiempo y me considero como que lo considero a él siempre como mi maestro en muchos aspectos de mi vida académica y también personal. Antes de que trabajáramos ahí con Rubén Cabrera, se habían realizado otros trabajos previos. En 1963, el doctor Román Piñachán había venido a trabajar en esta área donde está actualmente lo que es el Rancho del Hórreo, que muchos de ustedes conocen, porque trataban de localizar el lugar probable donde se había descubierto este elemento escultórico conocido como la Estela de la Ventilla. El doctor Román Piñachán hace excavaciones en varias áreas de este rancho, de este terreno, para tratar de ubicar dónde posiblemente se ubicó este elemento que fue entregado así por el propietario del terreno y no se sabía exactamente cuál era su contexto. Años después vino el doctor Román Piñachán y nos confesó que seguramente quienes lo sacaron sabían exactamente dónde se había encontrado.
pero nunca quisieron decir, por temor seguramente a que se percatara el instituto de que habían causado muchos daños. Eso es lo que nos comentó el doctor Román Piñachán. En esas exploraciones salieron elementos muy importantes que le permitieron plantear al doctor Román Piñachán en 1963 que probablemente el área donde después exploramos con Rubén Cabrera lo que es el barrio de La Ventilla, probablemente se trataba de un barrio ocupado por gente que mantenía relaciones con la costa del Golfo de México. Por esto lo deriva la suposición del doctor Román Piñachán, es en base a que encontramos mucha cerámica y otros elementos que parecía recordar estos elementos que encontramos en muchos sitios en la costa del Golfo. Después corroboramos que no era tal, que la relación con el Tajín, que es lo que plantea el doctor Román Piñachán, no era correcta porque Tajín se desarrolla muchos siglos después, desde que ya existía estas construcciones en esta parte de Teotihuacán. La siguiente. Esta es una foto muy bonita de una vez que nos visitó el doctor Román Piñachán. Rubén Cabrera estaba emocionado. De hecho, aquí hicimos en el Centro de Estudios la comida y fue realmente una fiesta para todos los arqueólogos que trabajamos en ese momento, porque el doctor Román Piñachán nos contaba muchas anécdotas precisamente de cuando se trabajó él aquí en Teotihuacán. Y quisiera corregir nada más, hacer una precisión o una corrección al doctor Eduardo Matos. Este edificio fue recuperado después de muchos años de estar funcionando como una escuela. Algunos de ustedes lo recordarán, era una escuela primaria, después fue un kinder y permaneció abandonado durante mucho tiempo. Durante los trabajos del proyecto Teotihuacán 1980-1982, junto con el arquitecto Gonzalo Rodríguez, que en una ponencia posterior nos va a hablar de esto, es cuando se recupera este edificio. Que déjenme decirle como anécdota, originalmente este edificio era un hotel que construyó Leopoldo Batres para una novia que tenía, que le gustaba mucho la arqueología. Después, cuando llega Manuel Gamio, lo que hace es transformarla en la Escuela de Artes y Oficios, que ya nos platicó el profesor Eduardo Matos. Pero este espacio, y por eso me da mucho gusto estar aquí, porque es un espacio que recuperó precisamente el profesor Rubén Cabrera durante el proyecto 8082. Y me gustaría incluso proponer que le pusiéramos el nombre a este auditorio, el nombre de Rubén Cabrera. Creo que tal vez habría que preconsultarlo a las autoridades, ¿verdad? Pero creo que sería una buena oportunidad para continuar este homenaje a este gran maestro. La siguiente. En esos años también se hacen otras excavaciones en otro conjunto que son dirigidas por un arqueólogo llamado Juan Vidarte, en un conjunto que se conoce como la Ventilla B. Lo más destacado de esto fue la gran cantidad de enterramientos humanos que se recuperaron durante las exploraciones de este conjunto. Los enterramientos fueron explorados por Carlos Serrano, Sergio López, los antropólogos físicos Carlos Serrano, Sergio López y Said Lagunas, y ellos hacen un estudio del sistema funerario a partir de los 174 enterramientos que descubrieron precisamente en este conjunto conocido como la Ventilla B. La siguiente. Las cerámicas y los materiales encontrados fueron de gran utilidad para establecer la secuencia. Tenemos en Teotihuacán una de las mejores secuencias cronológicas de la cerámica de Mesoamérica y particularmente de Teotihuacán. Es una de las mejores secuencias cronológicas que se han elaborado para cualquier otro sitio de Mesoamérica. La siguiente. El proyecto La Ventilla se desarrolla como parte del proyecto especial Teotihuacán, dirigido bajo la dirección del maestro del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Las excavaciones del proyecto La Ventilla fueron dirigidas por el profesor Rubén Cabrera. Sin embargo, el proyecto general, el proyecto macro, estaba a cargo del maestro del doctor Eduardo Matos Moctezuma. La siguiente. Tengo que destacar, hay muchos aspectos que destacar de esta investigación. Sin embargo, me gustaría destacar 3 aspectos fundamentales. Uno, el académico, en el cual este proyecto se destaca por la
la intención de dar solución a problemas de investigación que repercutirían en gran medida en el conocimiento de lo que conocemos como la sociedad teotihuacana. La siguiente. Otro aspecto muy importante que tengo que destacar es el de la formación de recursos humanos. En el área de la Ventilla han trabajado muchos estudiantes, vinieron a hacer sus prácticas primero como estudiantes, mucha gente, después muchos otros han trabajado, se han derivado muchísimas tesis de licenciatura, varias tesis de maestría, otras tesis de doctorado e incluso algunas tesis de instituciones extranjeras se han desarrollado precisamente con información obtenida del proyecto La Ventilla. Entonces, en ese sentido, es de destacar muchísimo el impulso que siempre dio Rubén Cabrera a la formación de arqueólogos y de otros especialistas. La siguiente. Y el otro ámbito que quiero destacar es el de la difusión del conocimiento. Desde que se comenzó a realizar las investigaciones y que comenzaron a encontrarse, a localizarse elementos muy importantes, Rubén Cabrera siempre tuvo la intención de abrir al público el sitio de la Ventilla, porque eso nos permitiría al visitante tener un panorama mucho más amplio de lo que fue la antigua sociedad teotihuacana. Acuérdense lo que les mencionaba hace un momento, durante muchos años se pensaba solamente en la Calzada de los Muertos y la gente venía a recorrer la Calzada de los Muertos, a subir a la Pirámide del Sol, a la Luna, pero nos hacía falta esa otra parte que es la parte fundamental de cualquier sociedad, que es entender aspectos de la vida cotidiana y de la vida, de lo que hacemos la gente que nos dedicamos a trabajar en nuestra sociedad. La siguiente. Bueno, no voy rápidamente. Cuando el profesor Rubén Cabrera plantea llevar a cabo la investigación, plantea como objetivo conocer los orígenes de la ocupación, su desarrollo, así como los procesos de cambio que tuvo este lugar a lo largo del tiempo, definir las características formales del barrio teotihuacano, establecer el uso y la función de cada espacio y de cada conjunto arquitectónico, conocer aspectos del modo de vida de los habitantes de los barrios, definir la posición social y económica de los diferentes grupos sociales que habitaron el barrio y la manera como estos diferentes grupos humanos se vinculaban. Otro objetivo que plantea Rubén es conocer los elementos de la infraestructura urbana y finalmente inferir aspectos de la organización económica y social de los barrios, los sistemas de control y producción y distribución de los materiales, de las cosas que se fabricaban en este lugar. Bueno, también conocer aspectos, características físicas de la población de Teotihuacán. La siguiente. Es así como este proyecto, que es uno de los proyectos de más larga duración que ha tenido Teotihuacán, está cumpliéndose casi 30 años desde que Rubén inició los trabajos en este lugar. Es uno de los proyectos de más larga duración que se han desarrollado en Teotihuacán y que ha producido una gran cantidad de información para comprender mejor lo que es Teotihuacán. La siguiente. El proyecto, para que dimensionen ustedes la importancia de este proyecto, se llevaron a cabo exploraciones sobre 23,000 metros cuadrados. Muy pocas excavaciones o investigaciones en Teotihuacán han tenido precisamente una extensión tan grande como la que se ha llevado a cabo en el proyecto La Ventilla. De estos se hicieron 14,500 metros cuadrados de excavaciones y se exploraron y liberaron algunos completos y otros de manera parcial, 15 conjuntos que nos han permitido ahora a nosotros entender mucho mejor cuál era la estructura formal y funcional de los barrios de la antigua ciudad de Teotihuacán. La siguiente. ¿Me escuchan bien? Se oye como eco, pero bueno. Tenemos, gracias a las excavaciones que dirige Rubén Cabrera, excavaciones muy profundas. Generalmente los arqueólogos a veces tenemos que conformarnos por excavar la parte superior o las construcciones más recientes, porque eso implica, si nos profundizamos, implica hacer destrucción de cosas más antiguas. Con Rubén exploramos los niveles más antiguos y hemos podido conocer que antes de que ahí en ese lugar se construyera
el barrio de La Ventilla existían campos de cultivo que estaban regados por toda una serie de canales que conducían el agua y que permitían un sistema de producción agrícola y de alimentos muy intenso. Entonces tenemos toda la secuencia perfectamente bien establecida desde los niveles agrícolas, que son los más antiguos, hasta el final de Teotihuacán y después la reocupación de los espacios, del espacio mismo, por otros grupos que conocemos como Coyotlatelco. La siguiente. Aquí en este plano estoy ubicando la localización de los diferentes conjuntos y espacios explorados. Tenemos la siguiente, tenemos primero lo que es el templo del barrio. Vamos a verlo muy rápidamente. Otro conjunto muy importante es el conjunto de los glifos. Una plaza, una enorme plaza de casi 15,000 metros cuadrados, no más o menos, que proponemos fue uno de los espacios centrales y más importantes del barrio, que funcionó como una plaza donde se instala el tianguis, pero también donde pudo haberse jugado a la pelota con estos marcadores móviles que se encontraron en esta parte. Se exploraron varios conjuntos habitacionales ocupados por gente que se dedica a la producción artesanal y conjuntos ocupados por grupos de élite que denominamos conjuntos residenciales. La siguiente. Unas vistas de las excavaciones, lo que es el templo del barrio. Rubén en particular estuvo encargado de la exploración de este conjunto. La siguiente. Y dio mucha información porque entendemos que uno de los elementos centrales en los barrios son precisamente los templos en los cuales no solamente se llevan a cabo actividades de carácter ritual o religiosa, sino también de carácter administrativo. La siguiente. Aquí es vista de la plaza de una vez que está terminada, el altar y los diferentes edificios que delimitan las unidades arquitectónicas de lo que se definió posteriormente como el templo del barrio. La siguiente. Un aspecto muy importante del proyecto La Ventilla es de que desde que se iniciaron ahí los trabajos hubo la preocupación por la conservación de los elementos arquitectónicos. En ninguna parte se hizo reconstrucción, una práctica que venía desde hacía mucho tiempo, y en el caso de La Ventilla no se hizo prácticamente ningún trabajo de reconstrucción. Se hizo todo el trabajo suficiente para mantener y conservar los edificios en mejor estado, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo en el proyecto de Rubén se contrató a mucha gente, muchas personas para que se dedicara precisamente a llevar a cabo los trabajos de conservación, en los cuales no se utilizó por primera vez en Teotihuacán el cemento comercial. Por primera vez estaban utilizando materiales que los restauradores llaman cercanos o parecidos a los originales, ¿no? Nunca se utilizó cemento, a veces en algunas cosas que sí era pues muy necesario. La siguiente. Rubén Cabrera siempre se caracterizó, le gustaba mucho la arquitectura. De hecho, Oralia, no me dejarás mentir, él estaba estudiando arquitectura antes de estudiar arqueología. Entonces, a Rubén la arquitectura era una parte fundamental de su investigación. Este es el plano que hizo Rubén Cabrera, y lo que estamos marcando aquí nada más es los límites, las diferentes unidades arquitectónicas que conforman lo que es el conjunto que definimos como el templo del barrio, pero lo quise mostrar solamente para que ustedes puedan entender que gracias a las investigaciones y al estudio minucioso de los diferentes elementos arquitectónicos y espaciales que llevó a cabo Rubén Cabrera, pues podemos darle un clic, podemos entender mucho mejor cómo es que funcionaban las diferentes unidades, cómo se integraban y cómo incluso se desarrollaba todo el sistema de circulación. Lo he mostrado, lo hemos dejado aquí nada más con este sistema para que ustedes lo puedan entender, pero todo esto está hecho en base precisamente a los estudios que desarrolló Rubén Cabrera en cuanto a la arquitectura. Los elementos materiales arqueológicos que se localizaron durante la exploración del templo del barrio, pues indican que precisamente este no era un lugar ocupado por gente, grupos domésticos que están ahí viviendo, no está viviendo ahí la gente, son personas que están desarrollando alguna actividad de culto, religioso o incluso administrativas,
pero no hay evidencias en todo lo que es el templo del barrio de que haya espacios dedicados, por ejemplo, para la preparación de alimentos. Esto es lo que nos ha llevado a plantear posteriormente que era un conjunto de carácter institucional. La siguiente. Destaca sobre todo este conjunto por la sobriedad, la elegancia de sus espacios y sobre todo por la pintura mural. Hemos logrado establecer cuál es la secuencia de la pintura mural en Teotihuacán, precisamente a partir de la investigación de la secuencia de la pintura mural que tenemos en la Ventilla. La siguiente. No sé, hay un clic, dale, a ver si dale un clic, no, regrésale tantito y dale un clic sobre la pantalla, regrésala. Es un video que lo quise mostrar, ahí hay una flechita, va a correr mal, no está funcionando bien la computadora, pero lo quise traer porque en 1992 el profesor Eduardo Matos, aquí en este auditorio, consigue que nos donen la compañía AutoCAD, que genera el programa de AutoCAD, el primer programa de AutoCAD. Y nosotros en La Ventilla fuimos los primeros arqueólogos en México que estuvimos utilizando por primera vez el programa de AutoCAD. Esta reconstrucción que ustedes ven es muy burda, porque fue hecha precisamente en 1995 utilizando una computadora, no había ni Pentium ni nada de eso, una computadora 486, si se imaginarán. Pero Rubén Cabrera, cuando le platicamos las posibilidades de hacer este tipo de trabajos, aunque ni yo tampoco entendía cómo funcionaban estas cosas, dijimos, esto es una buena oportunidad porque nos va a permitir entender mucho mejor cómo y representar mucho mejor cómo era la arquitectura y cómo la gente puede entender mejor la arquitectura y los diferentes espacios que íbamos explorando. La siguiente. No corre, hay un problema en la computadora, pero hazla a la siguiente foto, siguiente clic. Otro ejemplo de la pintura mural que Rubén Cabrera lo interpretó como posiblemente la representación de un órgano, un corazón cortado por el cuchillo curvo, el cuchillo de sacrificio, del cual se derraman gotas de sangre, ¿no? Bueno, aquí lo he destacado en negro para que ustedes lo puedan comprender mejor, pero esto es parte del estudio que hicimos sobre la pintura mural y que ahora nos permite entender cuál fue precisamente la secuencia de esta expresión que distingue sobre todo a Teotihuacán. La siguiente. El gran espacio abierto que les mencioné, un clic, que creemos que funcionaba como la plaza pública, el marcador del juego de pelota que señalé antes que el doctor Román Piñachán estaba tratando de ubicar dónde se encontró, pudo haberse encontrado en este lugar y proponemos que pudo haberse ubicado de esta manera para desarrollar esta actividad ritual en estas plazas públicas. La siguiente. Esta es otra de las exploraciones que también dirigió Rubén en La Ventilla con otros arqueólogos. Es vistas del inicio de las excavaciones del conjunto de los glifos. La siguiente. Y nuevamente los planos que realizábamos con Rubén para mostrar cómo, gracias a que Rubén estaba muy interesado en la cuestión arquitectónica, podemos definir no solamente los límites, sino también las diferentes unidades arquitectónicas que conforman los conjuntos. Este conjunto, ustedes lo conocen, o muchos de ustedes lo conocen, se distingue precisamente no solo por la calidad de sus acabados arquitectónicos, la pintura mural, sino también por la presencia de numerosos glifos, figuras glíficas que formaban parte del sistema de escritura de Teotihuacán. La siguiente. Ahí vamos a mostrar muy rápidamente, algunos de los elementos pictóricos que distinguen este conjunto y muy interesante. Es un personaje masculino, es evidente que se distingue que es un personaje masculino, lleva un tocado con moños de papel, algodón, una especie de faja que lleva a la cintura, una enorme panza aquí, una olla en la parte de atrás de la cual se desprende una vírgula, indicando que la olla contiene algo que hace que este individuo también no solamente esté realizando una danza ritual, sino también esté muy contento cantando y tal vez declamando
o leyendo, o declamando alguna cosa importante. El pene erecto, señalado, y una de las manos del individuo señala el lugar donde está el drenaje, del cual brota agua que cae sobre el pene y del cual se mezclan con otro líquido precioso que es el semen y que cae sobre la tierra, del cual emergen estas plantas, ¿no? Entonces, nada más rápidamente para señalar estos elementos que nunca antes se habían encontrado en Teotihuacán. La siguiente. Esta es una imagen de la Plaza de los Glifos. La siguiente, ¿qué es? ¿Está bien? Ahí se pueden ver algunos de estos. Cuando se descubrió, muy interesante porque me acuerdo perfectamente. Se descubre el primer glifo y Rubén nos llama a todos y nos dice: vengan a ver lo que acabamos de encontrar. Rubén Cabrera, hablante del náhuatl, fue el primero que dijo: yo ya sé qué dice ahí. Y él pudo leer, no se leía así, ni tampoco se puede leer así, pero Rubén fue el primero que vio esto y dijo: yo ya sé qué dice ahí. Ahí está la representación de un animal medio raro con cabeza de venado y cola de serpiente, y Rubén Cabrera nos dijo: ahí dice Mazacote, ¿sí me entiendes? Entonces, por esa razón es que Rubén fue el primero. Después hemos hecho otros trabajos y creemos que no es así, no se hace así la lectura, pero Rubén Cabrera fue el primero que identificó este elemento. La siguiente, algo que tenía Rubén Cabrera es que siempre nos ponía a pensar. Una vez encontré un elemento muy extraño y le digo: Rubén, ven a ver no sé qué es eso. Y me dice: pues piénsale. Entonces al otro día voy y le digo: Rubén, no lo entiendo, pues síguele pensando, y así, hasta que a la semana llega y le digo: Rubén, no lo entiendo, no sé qué es esto. Dice: te voy a explicar, y me lo explica con tal detalle, y luego me dice: es que en mi pueblo todavía se siguen usando estas cosas y funciona así es. Entonces me dijo: los arqueólogos tenemos que hacer mucho trabajo etnográfico también, ¿no? Entonces son de esas cosas. Rubén Cabrera propone que probablemente la Plaza de los Glifos funcionaba como una especie de escuela, un lugar donde se lleva a cabo la enseñanza de la escritura. Después nosotros hemos hecho otras propuestas. Siguiente. Una de las implicaciones derivadas del estudio de los glifos es de que reconocemos que el sistema de escritura sobre el cual, de estos numerosos glifos, es lo que llamamos Mixteca Puebla, muy similar a lo que está en los códices de otro periodo, del periodo posclásico. Y nosotros, el doctor Timothy King y yo, hemos propuesto que la lengua dominante que se hablaba en Teotihuacán posiblemente era el protonáhuatl pochutec, un antecedente del náhuatl que todavía se sigue hablando incluso en algunas comunidades en la actualidad. Es una propuesta que ha sido muy rebatida, pero nosotros lo hemos planteado como una propuesta hipotética precisamente a partir del estudio de estos elementos, a partir de la lingüística, no solamente de la iconografía, sino de la lingüística. La siguiente. No, lo vamos a obviar porque dale un clic ahí a ver si corre. Hay un problema ahí con la computadora, entonces no corre bien, pero le digo, lo más interesante de estas reconstrucciones es que las hicimos en un año en que todavía el desarrollo de las computadoras y por lo menos el acceso a los sistemas de cómputo en México era muy, muy limitado. Me recuerdo la vez que nos dieron un vale para comprarnos nuestra primer computadora. Entonces yo y Rubén fuimos corriendo a México, compramos la computadora, la prendimos y dijimos: ¿y ahora qué hacemos, no? Porque no sabíamos de qué se trataba. Entonces fuimos aprendiendo, y después Rubén me decía: oye, ayúdame a mis presentaciones, y hacíamos cosas muy interesantes. Durante 40 años fui vecino de Rubén en nuestras oficinas. Su oficina estaba enfrente. Hubo un tiempo en que estuvimos aquí, su oficina de Rubén era allá arriba, mi oficina estaba allá al rincón, hasta que un día llega un administrador mala onda y nos corre de aquí. Entonces nos saca nuestras cosas aquí a la puerta, aquí atrás donde está la entrada al jurídico. Entonces estábamos yo y Rubén como cuando no paga el inquilino la renta y que los echan a la calle, ¿no? Pues Rubén, ¿y ahora qué hacemos? Pues nos regresamos a nuestras oficinas en la Ceramoteca, pero no teníamos en qué llevar nuestras cosas, ¿no? Entonces hasta que llegó unos trabajadores y nos llevaron en carretillas, llevamos nuestras cosas a nuestras antiguas oficinas, porque aquí pues estábamos yo y Rubén muy bien, muy a gusto. La siguiente. Son de esas cosas que pasan.
Este es el área que a mí me tocó explorar. La siguiente, un conjunto habitacional conformado por numerosas unidades arquitectónicas ocupadas por diferentes o varios grupos domésticos. Establecimos que el promedio de una casa en la antigua Teotihuacán, una casa de la gente común, tenía entre 80 y 120 metros cuadrados aproximadamente. Son construcciones de muy buena calidad, muy bien hechas y con espacio suficiente para habitar una familia de manera muy cómoda. Acuérdense que ahora nuestros departamentos son de 55 y 45 metros, estos departamentos en los que ahora se construyen para que viva la gente, ¿no? Entonces las construcciones eran bastante cómodas, no todas las son hechas de piedra, a veces están usando adobe, todas las construcciones de la gente común tenían aplanado, lo que no tienen es pintura mural. Ese es un elemento que nosotros hemos designado que es un indicador del estatus de las personas. El conjunto de enfrente, un conjunto ocupado por grupos de élites y tiene mucha pintura mural, que lo está explorando ahora la doctora Yuli Gazola, pero estos conjuntos donde viven los artesanos no tienen pintura mural. La siguiente. Dale un clic, nada más para mostrar, un clic. Las diferentes, cómo establecimos las diferentes unidades arquitectónicas. La siguiente. Bueno, definimos las calles, en fin. Este conjunto que me tocó explorar fue muy rico en elementos descubiertos directamente sobre el piso de las diferentes unidades arquitectónicas, pero también muchísimas ofrendas. Creo que es el lugar donde se han recuperado la mayor cantidad de incensarios tipo teatro. Si no me recuerdo, llevamos como 50 o 60 incensarios tipo teatro. La siguiente. Algo muy interesante, encontramos los metates, por ejemplo, aquí, metates y las ollas directamente sobre el piso. Es decir, habían sido dejados ahí, abandonados, justamente en el momento en que los estaban usando. La gente está usando los metates, incluso aquí se ve recargado sobre la pared. Cuando nosotros lo desprendimos de la pared, todavía tenía la masa pegada. Esto indica que el abandono de estos conjuntos ocurrió de una manera muy rápida. Algo estaba sucediendo, que la gente abandona el conjunto, abandona estos lugares y obviamente no va a llevarse cargando el metate, se va a llevar lo que pueda cargar porque tiene que irse, ya no se puede vivir aquí en Teotihuacán y entonces deja todos estos elementos. Por ejemplo, esta es muy interesante. Estaba una olla cubierta por restos de un vaso muy grande, pero encima encontramos el cajetito que estaba cubriendo, tal vez donde estaban almacenando agua o algún otro líquido, y a un lado, no sé si adentro o a un lado encontramos como un jarrito, como cuando nosotros vamos y sacamos el agua de la olla y luego la tapamos, ¿no? Muy interesante. La siguiente. Se encontraron una gran cantidad de herramientas de hueso y de piedra que nos permitieron identificar que en ese conjunto se estaban produciendo distintos objetos de lapidaria y de concha. La siguiente. La doctora Yuli Gazola hizo un estudio sobre la producción lapidaria y podemos saber qué era lo que se estaba fabricando en cada una de las diferentes unidades arquitectónicas que conformaban el conjunto que yo particularmente exploré. La siguiente. Numerosos entierros. Si no mal me recuerdo, nosotros sacamos cerca de 280 y tantos entierros, algunos de ellos colectivos, lo cual implica que el número de individuos es mucho mayor. Nada más, por ejemplo, aquí este es un solo entierro con muchos individuos, la posición, entonces pudimos entender mucho mejor aspectos sobre el sistema funerario. La siguiente. Algunas cosas extrañas, este es muy raro porque nada más está la mitad del esqueleto. Algo hicieron con este individuo que le cortaron, lo decapitaron, y lo único que tenemos es la mitad, no me acuerdo si derecha o izquierda, de todo un esqueleto. Entonces estaban ahí haciendo algunas cosas medias extrañas, o incluso este individuo que es uno de los en mejor estado de conservación, pero vean ustedes, le falta el brazo. Creemos nosotros que le cercenaron el brazo. La siguiente. Los materiales son extraordinarios, ¿no? La siguiente. Al encontrar nosotros las herramientas con las cuales se estaban fabricando los diferentes bienes, los bienes de lapidaria, nosotros llegamos a proponer incluso
que quienes eran propietarios de las herramientas eran precisamente los artesanos. Y la materia prima ellos no eran propietarios de la materia prima, sino los que vivían enfrente probablemente eran los que abastecían de la materia prima, ellos la trabajaban y después la regresaban quedando solamente con una parte que les permitiría subsistir. Muchísimos entierros infantiles, la siguiente. Y algo que descubrimos es de que los accesos que originalmente eran accesos amplios fueron restringidos, fueron limitados por muros, cerrando las calles, de la misma manera como lo estamos haciendo en la actualidad cuando cerramos nuestras calles porque hay mucha inseguridad. Entonces incluso nosotros estamos contratando un policía para que vigile quién entra a nuestra calle, a nuestras calles. Encontramos lo que creemos eran una especie de casetas de vigilancia. Algo estaba sucediendo al final de Teotihuacán, que la inseguridad era tan grande que la misma población estaba buscando soluciones a los problemas de inseguridad tan graves que ya se vivían en Teotihuacán en las últimas fases. La siguiente. Algo de lo que les comentaba, ¿no? Evidencias de lo que llamamos los arqueólogos abandono súbito. La gente abandona el lugar de manera muy rápida, algo está sucediendo. Creemos nosotros que hay problemas de tipo social muy fuertes que llevan a que la gente ya no puede vivir aquí y se va a otros lados. La siguiente. Algo que Rubén estaba muy interesado, todo lo que es el sistema de drenaje, encontramos un pozo de agua, en fin, elementos de lo que constituye la infraestructura urbana. La siguiente. Rápidamente de los estudios que se han realizado, dale la siguiente. Por eso quería yo tener aquí mi compu para no... un aspecto fundamental de Rubén es de que él establece el replanteamiento de lo que es el proyecto La Ventilla. Originalmente en ese lugar se trataba de hacer excavaciones porque iba a construirse un centro comercial muy grande, pero el mérito de Rubén Cabrera precisamente consiste en el replanteamiento de los objetivos y los fines de la investigación. Por tal razón, con el paso de los tiempos, Rubén merece todo el crédito porque se han desarrollado investigaciones en muchos ámbitos que nos permiten ahora conocer mejor Teotihuacán. La siguiente. Bueno, hay algunas citas de Rubén, donde dice: era necesario adoptar nuevas estrategias de investigación en las que la metodología a seguir fuese acorde con los objetivos académicos del proyecto, pues esta investigación no se originó para la solución de problemas relacionados con el conocimiento de la sociedad de Teotihuacán, sino, como ya dije, había otro interés inicialmente. La siguiente. De esta manera, pues, se han hecho muchísimos estudios. El libro que está aquí, que ustedes le pueden adquirir aquí afuera, pues es un libro que está resumiendo mucho de los trabajos que se desarrollaron por muchos colaboradores que hemos trabajado ahí. Rubén aborda aspectos de la arquitectura, la siguiente, de la pintura mural. Hay estudios sobre las características físicas de la población en un proyecto desarrollado por Rubén Cabrera y el doctor Carlos Serrano de la UNAM. Se han hecho, por ejemplo, estudios sobre la deformación craneal intencional, estudios sobre la dieta y aspectos sobre la nutrición de la gente que habita la Ventilla. En fin, ha habido muchísimos estudios. Dale. Rubén Cabrera siempre impulsó mucho el que los estudiantes desarrollaran sus tesis. De hecho, me siento orgulloso porque mi tesis fue la primera que surgió del proyecto La Ventilla. Y Rubén siempre impulsaba, siempre quería seguir dando clases. Le decía: Rubén, ya no demos clases porque es ir hasta la ENA y pagan 100 pesos, ¿no?, por ir hasta allá. Entonces nos cuesta más ir a la ENA pero siempre Rubén estuvo muy interesado. Voy a contar una anécdota rápida. Cuando yo estaba trabajando como arqueólogo, estaba haciendo un salvamento aquí muy cerquita, en el Panteón de San Francisco Mazapa. Entonces llega Rubén y me dice: oye, ¿qué crees? Que mi hija quiere estudiar arqueología. Yo no quiero que mi hija estudie Oralia. Yo no quiero que mi hija estudie arqueología, quiero que sea una mujer que tenga una profesión bonita, que gane mucho dinero, que no quiero que sea arqueóloga. Entonces me dice: te la vas a llevar a la excavación y la pones a trabajar bien duro. Pues, órale, Rubén. Entonces me la llevo a Oralia. ¿Te acuerdas, Oralia? Estamos ahí excavando y le digo a Oralia: bueno, Oralia, te toca llevar estas cubetas. Teníamos carretilla.
llévate estas cubetas, hasta allá iba la Oralia, ¿no? Ahora tráete esta carretilla y ponte a cribar. En la tarde veo a Rubén y me dice, ¿qué tal? Le digo, vamos bien, Rubén. Después de esto no va a querer ser arqueóloga. O sea, terminamos esa semana, ¿te acuerdas? Y llega Rubén al lunes siguiente y me dice, eres bien mala onda, ¿por qué? Porque quieres ser arqueóloga. Digo, Rubén hice todo lo posible por espantarla, la puse a trabajar bien duro, quiere ser arqueóloga. Y entonces Oralia y yo somos arqueólogos en parte por Rubén. Yo soy arqueólogo en parte también por Jesús Sánchez, mi amigo que está allá atrás. Estaba yo trabajando, vine a trabajar aquí a encargarme de la biblioteca. Rubén me dice, te vas a encargar de la biblioteca. Cuando llego, Rubén me entrega 2 libros y me dice, digo, ¿y la biblioteca, Rubén? Me dijo, no, pues tú la vas a hacer, ¿no? Entonces la biblioteca que está aquí la empezamos a hacer con Rubén, pero solamente había 2 libros. Y se hizo un banco de datos muy importante. Cada que venía un arqueólogo, René Mil, y nos traían sus sobretiros, sus artículos, y se fue incrementando. Pero esa es la historia. Rubén, el día estaba yo trabajando y Chucho Jesús Sánchez me invita a su excavación y digo, pues, ¿por qué no, verdad? Y entonces cambié la psicología por la arqueología y aquí estoy, dando lata. Es el estudio que hicimos sobre el patrón y la distribución de enterramientos, muy rápidamente, nada más para hacer el recuento, que hasta el momento se han registrado 461 enterramientos. El número de esqueletos es mayor, pero hasta ahora es la colección más numerosa e importante que se ha recuperado en Teotihuacán. La siguiente. El estudio de la fauna la realizamos con Raúl Valadez, estos que estamos aquí mencionando. Javier Romero hizo el estudio de la industria del hueso. Todo esto, vele pasando, no me quiero tardar mucho más. Todo esto es nada solamente para mencionar todos los trabajos que se han desarrollado gracias al impulso del profesor Rubén Cabrera. Mi amigo Manuel Acosta hizo un estudio que siempre lo presumo porque es un estudio muy interesante sobre la distribución espacial de los artefactos de lítica pulida y que contradice de alguna otra manera otros estudios que se han realizado, porque al hacer el análisis de la distribución espacial de estos elementos entendemos mucho mejor cómo y para qué se están usando y cómo cuando ya no sirven se integran probablemente a la arquitectura como parte de las piedras para levantar los muros, en fin. La siguiente. La doctora Yuli Gazola realizó el estudio de la producción lapidaria. De hecho, ella recibió un premio por este trabajo. La siguiente. Se ha hecho una contribución muy significativa para entender el problema de la presencia coyotlatelco, es decir, los grupos que vienen después de que la ciudad está abandonada. Tenemos ahora evidencias con numerosos fechamientos que hicimos con Gina Buckley, de que cuando llegan estas personas que traen una cultura muy diferente a la que existía antes, ya la ciudad, muchos de los edificios están abandonados, en ruinas, ellos llegan a ocupar algunos espacios simplemente, barren, escombran y ocupan estos espacios, pero están viviendo sobre las ruinas de lo que fue Teotihuacán. Nuestra conclusión es de que nunca hubo convivencia entre los teotihuacanos y los coyotlatelcos, al menos por lo que tenemos registrado en la Ventilla. Entonces ahí tenemos fechamientos que nos dicen que hasta 600, 650 después de Cristo ya están los coyotlatelco reocupando el espacio, no los conjuntos de un lugar que ellos nunca vieron. La siguiente. Hemos hecho el estudio sobre rocas, minerales, la obsidiana que trabajó Alejandro Sarabia, Miguel Ángel Trinidad, la tesis de Gonzalo Morales, Erika Carrillo, Yuli, en fin, hemos hecho muchos trabajos. La siguiente. Como conclusión, ya, no me quiero tardar, volviendo a lo anterior, a lo que yo había planteado, creo que el proyecto La Ventilla, y gracias a la conducción de Rubén Cabrera, se ha cubierto completamente el alcance de lo que él plantea, que es obtener un conocimiento de muchos aspectos de lo que fue la vida en la antigua sociedad teotihuacana, en el ámbito de la docencia también, por las más, si no me crean, pero calculo que deben ser alrededor de unas 40 o 50 tesis de licenciatura y muchas otras estudios más que se han realizado para obtener el grado de maestría, doctorado, y no solamente mexicanos, sino también en el extranjero. Y quedó pendiente algo que Rubén Cabrera tenía
estaba muy interesado en la apertura del sitio de la Ventilla. Se insistió muchísimo en que eso era fundamental, es fundamental abrir ese lugar. Desafortunadamente no se cuentan con los recursos, y ha habido en algunos casos hasta cierta oposición, porque no hay recursos para abrir este lugar. Se requiere custodio, se requiere mantenimiento, vigilancia, restauración, pero para Rubén como para nosotros era fundamental ofrecer otra perspectiva al visitante que viene a Teotihuacán, y que no sea solamente el subir y trepar a las pirámides. Estas excavaciones le permiten a la gente común como a los arqueólogos entender que hay mucho más que descubrir y entender a partir de cómo visualizamos cómo está viviendo la gente común. La siguiente. Hace rato el profesor Eduardo Matos decía, no está ya Rubén, pero tenemos que seguir con su legado. Y ahora precisamente la doctora Yuli Gazola está continuando las excavaciones en el área de la Ventilla, y creo que será algo muy importante porque no podemos perder este legado y este interés que tuvo siempre Rubén Cabrera por este lugar, este sitio tan importante como es la Ventilla. La siguiente. Son materiales que ha encontrado recientemente Yuli, la doctora Yuli Gazola, fragmentos de pintura mural extraordinario que se están estudiando con algunos estudiantes que están aquí presentes. Y finalmente, pues no podemos terminar esta plática sino reconociendo el enorme potencial de este lugar, y sobre todo que estos logros obtenidos han sido resultado de una visión muy amplia, muy entera, muy científica del profesor Rubén Cabrera. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, quiero iniciar con pensar un poquito del legado siguiendo al ejemplo de Sergio, porque la verdad, el profe Rubén ha excavado y publicado ampliamente sobre Teotihuacán, tanto en centro ceremonial, escuchamos hoy sobre los monumentos grandes como es la Ciudadela, el proyecto de Quetzalcóatl también, tanto como del proyecto Pirámide de la Luna, y también en la zona arqueológica general, en el proyecto Teotihuacán 80-82. La verdad, su vida ha afectado a todos nosotros y el público general, a quien sea que fue a conocer el sitio arqueológico de Teotihuacán. La experiencia de Teotihuacán no es la misma, ¿no? Además, también, claro, el impacto del proyecto de la Ventilla, como bien señala Sergio, como ya nos detalló, y también entender en manera holística, no solo en un parte de Teotihuacán, sino también centro, monumentalismo, también residencia, entender la vida cotidiana, las experiencias de vivir aquí y ser parte de una identidad que es Teotihuacán, tanto en el pasado como nosotros hoy en día, entender los investigadores, estudiantes, colegas, ¿no? Tanto la vida sociopolítica, religiosa y económica de Teotihuacán. La verdad, creo que nuestro conocimiento de Teotihuacán hoy en día no es lo mismo sin él. Entonces quiero realmente reflejar en eso y entender lo que es el proyecto que estoy dirigiendo hoy en día, que es de la Plaza de las Columnas. La siguiente, por favor. Entonces, es dentro de esta visión que trajo el profe Cabrera de la Gran Urbe que inauguramos el proyecto complejo Plaza de las Columnas desde 2015, que inició con preguntas generales de la organización de las élites directamente involucrados a las actividades del Estado teotihuacano en el conjunto cívico-administrativo, quizás hasta Palaciego en Teotihuacán. El profe nos visitó cada temporada aportando su experiencia en sus observaciones durante su visita. Llega y me dice, mira, Nao, es esto. Y yo tenía como semanas tratando de entender la arquitectura o incluso dentro de los mismos túneles, así como me recuerda mis años así trabajando en la Pirámide de la Luna también. La siguiente, por favor.
Ahora, desafortunadamente no hemos encontrado entierros de los habitantes para definir este conjunto como un conjunto palaciego, definido por ser residencias de la Realiza de Teotihuacán. Pero lo que sí podemos decir al momento es que este espacio fue de función cívico-administrativo, donde se efectuaron actividades directamente ligadas al Estado, incluyendo diplomáticas entre las otras regiones de Mesoamérica. Hoy presentamos algunos resultados del proyecto centrado a su cargo diplomático con los mayas. Para esto iniciamos con una breve descripción de la interacción Teotihuacán-Maya. Lo que sabemos hasta ahora sobre las interacciones, que en gran medida se basa en los registros epigráficos que documentan la llegada de un emisario de Teotihuacán al centro maya de Tikal en el 14 de febrero de 378 después de Cristo, que conllevó una participación militar considerable. Aquí vemos unas imágenes de esta interacción. Siguiente, por favor. Sin embargo, es importante considerar que probablemente hubo múltiples tipos de interacción y que la naturaleza de la interacción Teotihuacán-Maya probablemente cambió con el tiempo. Como cambiará nuestra visión que lo que no conocemos como la entrada, un clic por favor, que lo señalo acá en amarillo, puede marcar un cambio drástico en la relación que no fue el inicio, sino uno de los capítulos finales de esta relación, que inició desde el periodo más antiguo, como el pulso temprano que señalo aquí. El proyecto tiene evidencias más directas de la presencia maya en el centro de la ciudad de Teotihuacán. Sugerimos que los lazos diplomáticos bilaterales precedieron tipos de interacciones más militarísticas del último pulso de interacción, que fue la narrativa más predominante por los datos epigráficos. La siguiente. Y aquí es justamente el periodo que tenemos datos y evidencias de Plaza de las Columnas. Siguiente. Varios contextos en Plaza de las Columnas ya han redefinido radicalmente nuestra comprensión de la participación maya directamente en el centro de la ciudad, tal vez incluyendo la residencia a largo plazo de este contexto cívico-administrativo, que se ve aquí entre la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Siguiente. Por ejemplo, un depósito conocido como ofrenda de uno, un clic por favor, contiene los residuos de un festín extraordinario. Siguiente. Más de 25,000 cerámicas rotas, restos de huesos animales y residuos paleobotánicos distribuidos en una área aproximadamente de 20 metros cuadrados, incluyen muchas vasijas con marcos muy distintos. Siguiente. Los más notables fueron las vasijas mayas finas para servir, que representan muchos escenarios de intercambio de regalos. Tomemos, por ejemplo, esta delicada cerámica encisa, ejecutada con tanta fidelidad al canon artístico maya, que probablemente fue hecha por un artesano maya altamente especializado. Siguiente. Nos recuerda mucho a las vasijas polícromas mayas como estas, que igual figuran intercambios políticos. El evento parece que fue extraordinariamente internacional, a partir del cual podamos entender a una manera más fundamental cómo las élites teotihuacanos navegaron las políticas exteriores en el pasado. Siguiente. Y los fragmentos de mural de estilo maya, clic, por favor, asesinados ritualmente y dispersos en el relleno de la Plaza 50, se suma una renovada comprensión de la esfera de interacción Teotihuacán. Siguiente. En el relleno de la Plaza 50, junto a la estructura 44, había una concentración de fragmentos de murales de estilo maya denominados intencionalmente. Se recuperaron más de 1,800 fragmentos de murales con elementos de estilo maya y todavía estamos en el proceso de limpieza, restauración y escaneo de los que fueron descubiertos en 2022. Como arte no portátil, siguiente por favor, que muestra públicamente las afinidades mayas en este complejo cívico-administrativo,
Es razonable que los dignatorios mayas hayan sido alojados, al menos temporalmente, dentro de una cámara que alguna vez fue decadente, con paredes repletas de simbología del areal maya. Los fragmentos de mural fueron marcados repetidamente con fracturas por impacto y encontrados enterrados dentro de un relleno de la plaza, signos auspiciosos de un acto iconoclástica, posiblemente desencadenando por el realineamiento político repentino. Siguiente, por favor. Al interior de uno de los 3 monumentos piramidales del conjunto, clic, por favor, un mono araña fue sacrificado, añadiendo evidencia de intercambio de no solo bienes, sino también animales exóticas de otras regiones. La ofrenda dedicatorio se colocó junto a una estructura temprana que fue destruida para construir la pirámide sobre ella. Y estratigráficamente es anterior al evento de festín y de los depósitos murales ya antes mencionados. Siguiente, por favor. Entre ellos se incluyen una águila sacrificada al lado de la monoaraña, un cráneo de puma, varios cascabeles y otras aves chicas junto con la impresionante diversidad y cantidad de otros materiales de lujo. Siguiente, por favor. Dado que la artesanía de estos artefactos es comparablemente a las ofrendas dedicatorias de la pirámide del Sol, pirámide de la Luna y claro de la serpiente emplumada, esta colección también fue comisionada bajo la dirección de los individuos controlando las actividades de niveles más altos del estado teotihuacano. Siguiente, por favor. Por ejemplo, esta figurilla de piedra verde se ve como las de la Luna o del templo de Quetzalcóatl. Es interesante que también incluyen artefactos como la de arriba de piedra verde que sugieren influencias de otras regiones, también de Gran Mesoamérica. Y también cabe mencionar que también tenemos piedra verde de diferentes fuentes, incluyendo jade de Guatemala también. Siguiente. El esqueleto de mono araña estaba notablemente completo y bien conservado. Fue depositado en su lado izquierdo en el sector noreste de la ofrenda, al este de una águila real completa. Se ve aquí los dos, la águila y el mono. La verdad es a las espaldas. Y los pies atados y los manos atados indican entierro en vivo, común entre los humanos y sacrificios de animales en los monumentos grandes de Teotihuacán. Es curioso que se encuentra a espaldas de un animal que realmente se representa mucho en Teotihuacán, la águila, con un animal que representa a los mayas, el mono araña. Siguiente, por favor. Un estudio arqueométrico multimetodológico de mono araña, incluyendo su arqueología, ADN antigua, isótopos ligeros como pesados y restos paleobotánicos, nos permitió reconstruir la historia de vida de esta ofrenda única de primate. Estos datos proporcionan el ejemplo más antiguo conocido de translocación e incluso cautiverio de primate, y ayuda a fechar modos incipientes de diplomacia interregional. Siguiente, por favor. Dada la combinación de la dentición permanente completa, esqueleto no fusionado y tamaño pequeño, el espécimen probablemente era un subadulto entre 5 a 8 años de edad. A pesar de su edad relativamente joven, las características de amorfismo sexual del canino y el esqueleto generalmente grácil sugieren que el espécimen de Teotihuacán era hembra. Las características morfométricas nos permitieron asignar tentativamente al espécimen como Ateris diophoroi peralusus. Su distribución está en azul aquí. Los incisivos y premolares del mono araña estaban muy desgastados, a pesar de su edad relativamente joven. Esto es un rasgo notable entre los animales en cautiverio. Aquí se ve el desgaste e incluso ya no tiene uno de los premolares aquí. Siguiente, por favor. Esto es lo que podemos reconstruir. Datos de los isótopos registran un cambio de dieta y medio ambiente entre 2 dientes.
probablemente por estar en cautiverio. La alimentación artificial resultó en niveles elevados de recursos C4 o CAM en su dieta, pues principalmente probablemente maíz, y también se introdujeron otros recursos secundarios atípicos de las dietas silvestres, por ejemplo, tubérculos y hasta chile. Entonces siempre digo que esta mono come más picante que yo. Los resultados de isótopos indican que el animal fue trasladado de un bioma húmedo de su hábitat natural a otro completamente árida, característico de las tierras altas de México Central. Este primate se mantuvo en cautiverio durante más de 2 años antes de ser sacrificado durante su ritual de consagración coordinado por el Estado en el Montículo 25 en el complejo Plaza de las Columnas en Teotihuacán. Siguiente, por favor. Quiero usar una analogía para hablar del tipo de efecto de la vida de este mono araña pudo tener en la gran ciudad de dioses. 2 pandas Ling Ling en Sin Sin fueron obsequiados a los Estados Unidos como resultado de una visita presidencial de Richard Nixon en China en 1972. El intercambio diplomático resultó con 75 millones de visitantes en el Zoológico Nacional. Siguiente, por favor. Continuamos celebrando este obsequio inicial 50 años después, en 2022. La diplomacia panda ha influido en la transformación de las percepciones estadounidenses sobre China. Ahora, como en el pasado, el intercambio de obsequios a nivel estatal es un mecanismo social mediante el cual se negociaron y rectificaron las sociopolíticas interregionales. Siguiente, por favor. La evidencia de un intercambio de obsequio estratégico de otro amigo peludo con sus vecinas mayas en Plaza de las Columnas puede igual tener un efecto similar. Entendemos el carisma de un animal tanto como su función como mascota por las famosas obras de Frida Kahlo, como vemos aquí. Bienes exóticos y de gran valor, cosas súbditos y animales puedan haber sido intercambiadas como parte de un protocolo de obsequio diplomático que habrá conllevado obligaciones sociopolíticas considerables y un efecto al público que llegó a conocer el mono. Siguiente, por favor. Esto es muy claro por la presencia entre los miles de fragmentos recuperados de los murales de estilo maya minuciosamente demolidos. Había una clara representación de un mono araña sentado con un elemento cinturón decorando con el signo Ahau, significando el rey. Los artesanos de la más alta calidad, quizás acompañando a los dignatarios mayas, quienes trajeron y conocieron este mono en Plaza de las Columnas, debían haber visitado y quizás incluso residieron dentro de las plazas de las columnas. Siguiente, por favor. Dada la presencia dominante de la cerámica temprana de Tlaminilopa y la relación estratigráfica con los depósitos de banquetes de ofrenda de uno, la cual fechamos entre 300 y 350 después de Cristo, afirmamos que la ofrenda de 4 tuvo lugar alrededor de 250 a 350 después de Cristo. Siguiente, por favor. Este estudio proponemos un escenario de intercambio de obsequios personales de un mamífero exótico y carismático entre los altos diplomáticos de los 2 centros poderosos que probablemente influyeron en la opinión pública, hasta el punto de que un mono araña fue representado en las paredes de un conjunto cívico-administrativo. El legado de un mono araña que probablemente residía y por lo tanto era observado por el público en el complejo Plaza de las Columnas no fue lo que decimos en Estados Unidos monkey business, ¿no? Es al menos integrante contemplar las amplias implicaciones culturales y la efectividad de estados de un primate cautiverio como nexo cultural entre los mayas y Teotihuacán. Siguiente. La nueva fecha de mono araña en 250 a 300 después de Cristo proporciona el registro de contexto más antiguo entre Teotihuacán y la interacción maya documentado hasta ahora en Plaza de las Columnas.
seguido cerca por el depósito de banquete con vasijas de cerámica de estilo maya, que es entre 300 y 350, y la destrucción de los murales de estilo maya entre 350 a 450 después de Cristo, que está precisamente donde está María, que también es donde entran los teotihuacanos a Tikal. Recuerdan también que, clic por favor, que el entierro 5 de la pirámide de la luna, que van a conocer más la siguiente semana en la presentación de Saburo, también es contemporáneo a esta fecha. Entonces algo cambió y quizás la documentación epigráfica debemos dar un poquito de más idea diacronológica a través de tiempo, que política cambia a través de tiempo igual que hoy en día, ¿no? Siguiente, por favor. También quiero señalar el aro en rojo porque este contexto no es la más temprana de los mayas en Teotihuacán. Siguiente, por favor. Las excavaciones de Sergio Gómez en el túnel subterráneo bajo la pirámide de la serpiente emplumada, que él lo data entre 170 a 230 después de Cristo, capturan la evidencia directa de este contacto todavía más temprana, ¿no? Mientras esperamos más detalles de Sergio y su equipo, ya está claro que las mayas y otros artesanos mesoamericanos participaron en algunos de los rituales más exclusivos, más asociados al gobierno de Teotihuacán desde el inicio de su fase de construcción monumental. Siguiente. En resumen, los datos del proyecto complejo Plaza de las Columnas da un poco más de definición diacrónica de la interacción maya-Teotihuacán. Proponemos que esta interacción empezó en un periodo de desarrollo urbano temprano en Teotihuacán. Igual la evidencia de ofrenda de 4 señala un caso de intercambio diplomático de objetos, sujetos y conocimientos inalienables de difundo a través de rituales públicas, ¿no? El intercambio ritual sostenido y mitigado por el Estado presidió a la participación militarística de Teotihuacán en el corazón de los mayas. Siguiente, por favor. Y quiero terminar agradeciendo a profe Rubén por abrir un fluido y rico intercambio a mí y especialmente a mi familia. Otra interacción este y oeste, la verdad, por dar una bienvenida para colaborar en entender una metrópolis realmente internacional en la antigua Mesoamérica. Y estoy consciente que este sentido lo comparto con todos los alumnos, colaboradores, investigadores de Teotihuacán y de todo Mesoamérica. En general, profe Rubén trajo un alma realmente enriquecedor, abriendo puertas al aprendizaje, conocimiento, colaboraciones, innovaciones a través de las décadas de su trabajo en Teotihuacán y más allá. Muchas gracias. Gobierno de México.